La carretera asciende entre bosques espesos de abetos y hayas, y la niebla transilvana se enreda en las ramas como un telón que se abre y se cierra a voluntad del viento. Antes de verlo se lo intuye, una silueta recortada sobre la roca, un ángulo de muralla, un tejado de tejas rojas que parece un mechón encendido en mitad del gris. El castillo de Bran aparece así, de golpe, como si hubiera decidido materializarse justo cuando el visitante mira hacia otro lado. No es una fortaleza inmensa, pero su postura lo engrandece. Encaramado a un espolón calizo que manda sobre el paso de un valle con una torre que apunta al cielo y un patio que se esconde en el corazón, parece más un personaje que un edificio. Y quizá lo sea. Quizá el castillo mismo sea el primer protagonista de esta historia, porque aquí la piedra no es un fondo, sino un interlocutor. Para comprender por qué Bran se volvió sinónimo de Drácula y por qué su leyenda sigue produciendo escalofríos rentables, hay que empezar por el mapa. Transilvania, esa palabra que suena a susurro, significa literalmente al otro lado del bosque. Es una cuenca rodeada de montañas, un cuenco verde y áspero donde confluyen culturas, idiomas y ambiciones. El paso de Bran es una de las llaves de ese cuenco. Por allí se filtraban comerciantes sajones desde Brașov, llegaban soldados húngaros buscando atajar incursiones de voivodas valacos y se organizaban aduanas capaces de convertir en oro cada carreta de sal, miel o cuero. En un mundo donde controlar un camino era controlar un reino, levantar una fortaleza sobre ese tajo del terreno tenía sentido. Bran no nació como castillo romántico para pintar acuarelas, nació como cerradura. Y como toda cerradura, enseguida aprendió a desconfiar. Durante siglos, la vida del castillo fue práctica: vigilar, cobrar peajes, encender señales cuando las montañas escupían jinetes desconocidos, abrir sus bodegas para resistir inviernos y asedios. Dentro la arquitectura fue creciendo no lejos de la lógica del laberinto. Escaleras secretas que suben entre muros, pasajes estrechos que cambian de dirección y de luz. Salas que se encadenan como si hubieran sido soñadas por un arquitecto que pensaba en la sombra antes que en la forma. Esa sensación, la de avanzar y retroceder, la de no estar nunca del todo seguro de haber vuelto al punto de partida, prepara el espíritu para las historias que más tarde anidarían aquí. Porque el miedo, se sabe, ama los pasillos donde la duda dobla la esquina primero. Y sin embargo, el visitante moderno viene por otra razón. El nombre que se le pegó, casi como una broma del destino, al castillo que vigila el paso. Drácula. Un conde, un vampiro, un extranjero seductor y sin alma que viaja desde una tierra oscura para succionar la sangre de una sociedad confiada. Pocas novelas han escrito tantas pesadillas útiles como la de Bram Stoker. Lo que complica la línea recta entre ficción y piedra es que Stoker jamás pisó Bran. Su Drácula nació de lecturas, cartas, recortes, conversaciones con viajeros, informes sobre un noble del siglo XV llamado Vlad Tepes, el Empalador, y descripciones generales de fortalezas en picos transilvanos. Stoker eligió en su imaginación una casa en la roca con un perfil que, si uno quiere, podría parecerse a Bran. Podía también parecerse a otras fortalezas de los Cárpatos. La literatura no es un plano, pero la geografía turística sí. Y una vez que el siglo XX encontró en Bran una imagen aceptable del castillo del vampiro, la asociación se volvió contrato. A partir de entonces, Bran sería el castillo de Drácula, aunque su huésped célebre jamás durmiera en sus camas. Se ha insistido mucho, y con razón, en que la relación de Vlad Tepes con Bran fue tangencial. El voivoda valaco, temible y pragmático, gobernó al sur de estas montañas y peleó contra los otomanos con una mezcla de ferocidad y cálculo político que alimentó su leyenda negra. Entre sus fortalezas de combate y retiro brillan nombres como Poenari, clavado como un nido de águila sobre el río Argeș. Bran, mientras tanto, tenía otra función: asegurar el comercio entre Brașov y Valaquia, vigilar y cobrar.
Que Vlad haya pasado alguna vez por esta garganta, que se haya alojado aquí de paso, o que haya sido retenido temporalmente por autoridades húngaras en una de sus torres, son posibilidades que el archivo permite, pero no convierten a Bran en su guarida. La ironía es que esa distancia entre historia y mito no debilita a Bran, lo potencia. Lo vuelve el escenario perfecto para hablar, a la vez, de lo que pasó y de lo que deseamos que haya pasado. Y en esa tensión vive el castillo. El patio interior de Bran tiene la belleza seca de los lugares útiles. Una galería de madera roza el aire. Una fuente promete agua que suena como si viniera de otra estación. Un pozo se abre con la boca oscura de lo que supera la estatura de un hombre. Los muros encalados devuelven la luz con discreción, y la piedra se deja tocar como un animal antiguo, acostumbrado a los dedos humanos. Subiendo por una escalerilla que parece salida de un cuento, uno entra en una sala que huele a madera vieja. Allí la historia pega un salto hacia el siglo XX, con la llegada de la reina María de Rumanía. Gran figura de elegancia y diplomacia, recibió Bran como regalo en 1920, y lo transformó sin traicionarlo. Añadió comodidades, sí, pero también un gusto por lo refinado que, en lugar de borrar la aspereza medieval, la encuadró. Se permitió además cierto romanticismo, camas con dosel, muebles que parecen diseñados para escuchar historias, tejidos que cuentan sin palabras que aquí se ha amado, se ha conspirado y se ha envejecido. Ese episodio, el de la reina abriendo el castillo a otra, agrega una capa que conviene recordar cuando se habla de fantasmas. Porque en Bran los espectros no son todos medievales. Hay quienes aseguran sentir la presencia de María en algunos aposentos, una fragancia de lavanda que de pronto flota en un pasillo vacío, un roce en el aire como de vestido largo que se escapa de una conversación. En los años de la guerra, su hija, la princesa Ileana, transformó una parte del castillo en hospital. Por esos corredores, dicen todavía, se cruzan sombras con prisa de enfermera y susurros de oración que no responden al idioma del turismo. Después vendría la expropiación comunista, el silencio impositivo del Estado que convierte los lugares en piezas de museo. Y más tarde, ya en el siglo XXI, la restitución a los herederos y la apertura cuidadosa a una modernidad que ha aprendido a vender misterios sin deshonrarlos del todo. Pero volvamos al rumor principal, el que trae a miles con cámaras y ganas de estremecerse. ¿Qué sucede en Bran cuando se apagan las luces y las visitas se han ido? Quien ha podido quedarse un poco más en el patio dice que el agua del pozo cambia de tono, como si el sonido del cubo al rozar las piedras bajara un semitono de golpe. Quien se aventuró a recorrer el pasadizo estrecho que trepa por dentro de los muros, esa escalera que da la sensación de ascender por la garganta del edificio, cuenta que a mitad de camino se siente un pequeño abrazo de frío, no de corriente, sino de memoria. El tipo de frío que no viene del clima, sino de las cosas que tienden a repetirse en el mismo sitio, aunque ya no tengan cuerpo. A veces se ve de reojo una sombra más oscura que la sombra. A veces no se ve nada. Y eso es todavía más eficaz, porque la imaginación se pone a trabajar en la ausencia como un artesano que vuelve a lijar un mueble que ya estaba terminado. En los pueblos de los alrededores, Moyesiu, Rukar, Fundata, aún se cuentan historias de Strigoi, esas entidades que parecen la versión rural y melancólica de los vampiros. Almas inquietas que no aceptan su condición y regresan a beber no solo sangre, sino pedacitos de vida desprevenida. Los Strigoi no son siempre nobles ni seductores. Muchas veces son vecinos conocidos que vuelven con la mirada torcida. Aquí, el mito no tiene la arquitectura victoriana de Stoker. Tiene la textura del campo, del invierno largo, de los animales que mugen inquietos porque algo pasa por la noche. Bran es, en esa geografía mental, un faro. No porque albergue un vampiro literario, sino porque su torre se convierte en pantalla donde la comunidad proyecta sus miedos para verlos de lejos. Y mirar al miedo desde la distancia es una de las funciones más antiguas de los castillos.
No faltan, por supuesto, los relatos más cinematográficos. Un carruaje sin cochero que cruza la carretera en noches de niebla y desaparece frente a la puerta de madera. Un hombre alto, demasiado alto, con sombrero antiguo, que se detiene bajo el arco y mira a un grupo como si conociera sus nombres. Un niño pálido que se asoma por una ventana pequeña del tercer piso, donde ya no hay habitación, y al que nadie logra enfocarle la cara. Los guías, con la astucia del oficio, aprenden a contar estas historias sin convertirlas en parque temático y sin echarles agua fría. Las narran como quien comparte una tradición familiar que tal vez sea cierta y tal vez sea, sobre todo, necesaria para explicar algo que la vida diaria no alcanza a nombrar. Hay, sin embargo, un tipo de relato menos espectacular y más persistente, el del silencio que pesa. No todas las fortalezas tienen esa cualidad. Algunas son puro ruido. Bran, en cambio, cultiva un silencio espeso, con textura. En el salón donde cuelgan armas y escudos, cuando el último grupo ya se fue, el aire se queda como si no hubiera decidido todavía por dónde salir. Si uno se queda quieto, puede oír, o creer que oye, lo que los ingleses llaman settling, los muebles acomodándose en la noche, la madera respirando, la piedra soltando microgemeos del día. Pero a ratos ese acomodarse parece más un susurro deliberado. No dice palabras en ningún idioma, y sin embargo dice, aquí han pasado cosas. El oído, entonces, se vuelve supersticioso. Empieza a distinguir capas, a buscar un paso que no es de ahora, a esperar un golpe suave en la baranda que no llega desde una mano, sino desde un recuerdo empecinado. El mito de Drácula, con su mezcla de horror y erotismo, ayudó a fijar una imagen de Transilvania como territorio del peligro seductor. Bran, con sus muros honestos y su modestia altiva, desmiente y confirma ese cliché a la vez. No hay candelabros goteando en criptas interminables, ni salones rojos donde aristócratas decadentes se besan la muñeca. Lo que hay son habitaciones bajas con chimeneas que ardían para espantar el frío, camas pequeñas, para espaldas entrenadas bancos de madera donde una conversación duraba lo que duraba la leña. Y sin embargo, basta mirar una puerta arqueada que conduce a un pasadizo de piedra para que la mente empiece a fabricar un murmullo de capa, un roce de botas que no dejó huellas. Es el mismo mecanismo que nos hace ver rostros en la madera o animales en las nubes. La belleza del cerebro humano cuando juega a completar. En el extremo opuesto de lo paranormal, la historia documentada ofrece episodios que por sí solos merecerían película, las disputas entre señores de estas tierras, las tensiones entre reinos vecinos, la construcción de fronteras que hoy consideramos naturales, pero que entonces eran apuestas. Bran vio pasar banderas, lenguas, uniformes, y en ese tránsito se quedó con un poco de cada uno. De los sajones, la disciplina de inventariar; de los húngaros, la arquitectura que se encarna en la roca; de los rumanos, la costumbre de convertir un lugar en relato y el relato en identidad. Quizá por eso el castillo resiste con elegancia el turismo contemporáneo, que podría haberlo reducido a un decorado. En lugar de eso, ha logrado mantener la sensación de que aún con multitudes, uno entra a un ámbito que no es del todo público, un espacio que conserva un resto de privacidad, como esas casas donde uno habla en voz baja aunque no haya nadie durmiendo. A medida que cae la tarde, el bosque se acerca. Es una ilusión, claro. Los árboles no caminan, pero en Bran la ilusión manda. Las sombras del valle trepan por la ladera y, cuando alcanzan la primera hilera de piedra, el castillo parece recolocarse medio metro hacia atrás, como si estuviera cediéndole paso a la noche. Las campanas lejanas de algún pueblo, el ladrido breve de un perro, un motor que se apaga, y de pronto solo queda el rumor del viento jugando con las tejas. En ese momento, que dura 1 minuto o 10, según quien lo mire, Bran explica por qué produce historias, porque sabe dar el contexto perfecto para que lo cotidiano se convierta en presagio. Hay visitantes que vienen buscando respuestas,
¿De verdad hay vampiros? La respuesta honesta, la que permite que la curiosidad no se apague, es otra pregunta. ¿Qué te hace creer que los necesitas? En Transilvania, el vampiro es una metáfora compartida que condensa miedos antiguos, la enfermedad que adelgaza sin causa aparente, el vecino que vuelve cambiado, el invierno que roba calor a las casas, el extranjero que seduce con promesas baratas. Bran, con sus muros, ofrece una caja de resonancia para esas metáforas. Y la literatura de Stoker, con su inteligencia para transformar temores victorianos en monstruo elegante, aportó el rostro. Al juntar caja y rostro, el siglo fabricó un emblema. No hace falta desmontarlo, basta con entenderlo. Quien quiera salir de la ruta turística clásica puede buscar en las colinas cercanas pequeñas iglesias de madera con frescos gastados, donde los santos tienen ojos agrandados por el humo del incienso. Puede conversar con viejos que recuerdan historias de brujas que se reunían en claros para atar las estaciones y de lobos que eran mensajeros, no amenazas. Puede oír la palabra moroi pronunciada sin teatralidad, como se pronuncia la palabra resfriado. Y al volver a Bran, descubrir que el castillo es menos la casa de Drácula que la copa donde se sirve, desde hace siglos, un modo de mirar la noche. En el interior, la famosa escalera secreta, oculta tras un panel, angosta como una disculpa, es una prueba física de lo que decimos cuando decimos secreto. Subir por ella obliga a torcer el cuerpo, a aceptar roces con la piedra, a confiar en un peldaño que se adivina más que se ve. A mitad del ascenso, el ritmo del corazón se vuelve audible y si uno va solo, esa música privada se suma al concierto diminuto del edificio. Años después, basta oír a lo lejos un balde contra pared para que el cuerpo recuerde aquella vibración. Los lugares, como las personas, se nos quedan en músculos además de en la memoria. De día, Bran permite un aprendizaje que le sienta bien a cualquier espectador del misterio, el de la duda elegante. No hace falta gritar, ni jurar, ni prometer revelaciones. Basta mostrar. Aquí hubo un puesto de control, aquí una cámara de guardia, aquí un cuarto de reina, aquí un pasadizo, aquí una bodega que huele todavía a algo entre hierro y pan. Si además, en el atardecer, una sombra decide demorarse más de lo que la física recomienda, tanto mejor. Se le da la bienvenida con el respeto de quien entiende que un lugar es la suma de sus usos y de sus relatos, y que los relatos, cuando son buenos, no mienten aunque no sean exactos. Una última imagen. Al pie de la torre, un guía apaga una lámpara y la llama dibuja durante una décima de segundo un arco naranja sobre el encalado. Esa curva queda flotando en la retina como un hilo. Luego, oscuridad. Del valle sube una brisa que trae tierra y pino. Se oye, abajo, una puerta que se cierra con el golpe grave de la madera vieja. Más allá, la carretera vuelve a murmurar. En algún dormitorio, una sábana se hincha y se deshincha al ritmo de la noche, y el castillo, que ha aprendido a escuchar más de lo que dice, recoge cada uno de esos sonidos y los guarda en su memoria de piedra. Mañana los devolverá filtrados, como hace el mar con los objetos, redondeados, suaves, peligrosamente bellos. Se podría terminar aquí, abrazados al romanticismo de una ruina viva. Pero Bran no es ruina, y tal vez por eso sea tan poderoso. Es un edificio que sigue funcionando, un símbolo que facturas aparte todavía cumple con su deber, recordar. Recordar al viajero que las fronteras son decisiones, al lector que los monstruos son espejos, al curioso que las casas tienen personalidad, al escéptico que la razón gana cuando no humilla, al creyente que la fe respira mejor cuando no exige, y recordarnos a todos que la noche no es enemiga ni aliada, es una profesora paciente. Si la escuchamos desde el patio de Bran, enseñará lo de siempre con voz nueva, que el miedo es útil si lo usamos para mirar hacia adentro, que las historias no nos roban la verdad, nos permiten habitarla,
que la piedra, si tiene memoria, es porque nosotros la escribimos cada vez que pasamos. Bran seguirá ahí cuando el visitante regrese a la carretera. Su torre, pequeña y desafiante, volverá a asomarse entre árboles. Alguien, en un auto, en un bus, a pie, mirará hacia atrás 2 veces, la primera para sacar la foto, la segunda para guardarse una duda. Esa duda vale más que cualquier selfie con colmillos. Es el recuerdo de que por unos minutos uno estuvo en un lugar donde la realidad y la leyenda firman un pacto educado, donde los fantasmas si vienen se sientan a la mesa sin hacer ruido, donde un nombre, Drácula, es apenas una puerta de entrada a un castillo que al final pertenece menos a los vampiros que a la gente que aprendió a vivir con ellos en la imaginación. Y eso, en tiempos de respuestas rápidas, es un lujo. Aquí, aún podemos demorarnos. Aquí, la noche todavía sabe hablar. Y si uno afina el oído, quizá escuche lo suficiente como para que, de regreso a casa, cuando se apaguen las luces del cuarto y las sombras se acomoden como animales domesticados, una voz bajita o un silencio con forma de voz diga desde muy lejos y muy adentro: «Nos vemos cuando vuelvas. La historia continúa».